Hola amigos. En el video de hoy te voy a hablar de la jardinoterapia, una actividad que te ayudará a relajarte, a mejorar tu estado de ánimo y a conectar con tu entorno. ¿Sabes qué es la jardinoterapia, cómo se practica, qué beneficios tiene y cómo puedes empezar a hacerla? Si quieres aprender más sobre este tema, quédate conmigo y no olvides suscribirte al canal y darle like al video. La jardinoterapia es una técnica de contacto con la naturaleza a través de la práctica de la jardinería. Consiste en sembrar, cuidar y cultivar plantas, ya sean ornamentales, medicinales o alimentarias, en un espacio al aire libre o en el interior de tu casa. La jardinoterapia tiene su origen en la terapia hortícola, que es una modalidad de terapia ocupacional que usa las plantas y sus cuidados para ayudar a personas con problemas de salud mental, discapacidad, ancianidad o infancia. Sin embargo, la jardinoterapia se puede practicar por cualquier persona que quiera disfrutar de los beneficios de la naturaleza, sin necesidad de tener una prescripción médica o un objetivo terapéutico. La jardinoterapia se puede practicar de diferentes formas, según el espacio, el tiempo y los recursos disponibles. Algunas de las formas más comunes son: huerto urbano, se trata de cultivar plantas comestibles, como hortalizas, frutas, hierbas aromáticas o flores comestibles, en un espacio reducido, como un balcón, una terraza, un patio o una azotea. Se puede usar macetas, mesas de cultivo, jardineras o contenedores reciclados. Se necesita tierra, semillas o plantones, agua y abono orgánico. Jardín vertical, se trata de crear un muro verde con plantas que puede servir para decorar una pared, separar ambientes o aprovechar el espacio. Se puede usar un soporte, como una rejilla, una tela o una estructura de madera, donde se colocan las plantas en macetas, bolsas o recipientes. Se necesita tierra, plantas, agua y abono orgánico. Terrario, se trata de crear un mini jardín dentro de un recipiente de vidrio, como un frasco, una botella o una pecera. Se puede usar plantas pequeñas, como suculentas, cactus, musgo o helechos, y adornos, como piedras, arena, conchas o figuras. Se necesita tierra, plantas, agua y carbón activado. La jardinoterapia tiene muchos beneficios para nuestra salud física, mental y emocional. Algunos de los beneficios más destacados son: mejora la salud física. Al practicar la jardinoterapia, se realiza una actividad física moderada que ayuda a mejorar la circulación, la respiración, la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio. Además, se previene el sedentarismo, la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. También se fortalece el sistema inmunológico, se reduce el dolor y se favorece la cicatrización de heridas. Mejora la salud mental. Al practicar la jardinoterapia, se estimula la mente, se mejora la memoria, la atención, la concentración, la creatividad y el aprendizaje. Además, se previene el deterioro cognitivo, la demencia y el Alzheimer. También se fomenta la autoestima, la confianza, la satisfacción y el sentido de logro. Mejora la salud emocional. Al practicar la jardinoterapia, se libera el estrés, se reduce la ansiedad, la depresión, la ira y la frustración. Además, se promueve la relajación, el bienestar, la alegría y el optimismo. También se facilita la expresión, la comunicación, la empatía y la socialización. Para empezar a practicar la jardinoterapia, no se necesita tener mucha experiencia ni conocimientos previos. Solo se necesita tener ganas, ilusión y disposición. Algunos consejos que te pueden ayudar son: escoge el tipo de jardinoterapia que más te guste y se adapte a tus posibilidades. Puedes empezar por algo sencillo, como un terrario, e ir aumentando la dificultad y la variedad según vayas avanzando. Busca un espacio adecuado, que tenga buena iluminación, ventilación y temperatura. Puede ser al aire libre o en el interior, según el tipo de plantas que quieras cultivar. Procura que sea un espacio limpio, ordenado y seguro, donde te sientas cómodo y tranquilo. Elige las plantas que más te atraigan, que sean de tu agrado y que se adapten a las condiciones del espacio. Puedes elegir plantas de diferentes colores, formas, tamaños y aromas para crear un ambiente más diverso y estimulante. También puedes elegir plantas que tengan algún significado o valor para ti, como plantas medicinales, comestibles o simbólicas. Consigue los materiales y herramientas necesarios, como tierra, semillas, plantones, macetas, regadera, tijeras, palas, guantes, etc. Puedes comprarlos en una tienda especializada, pedirlos prestados o reciclarlos de otros objetos. Procura que sean materiales de buena calidad, que faciliten el trabajo y que no dañen el medio ambiente. Dedica un tiempo regular a la jardinoterapia, que sea suficiente para realizar las tareas de siembra, cuidado y cosecha de las plantas. Puede ser diario, semanal o mensual, según el tipo de plantas y el ritmo que quieras llevar.
Procura que sea un tiempo de calidad, que disfrutes y que no te genere presión o estrés. Disfruta del proceso y del resultado, observa el crecimiento y el cambio de las plantas, aprecia su belleza y su aroma, recoge sus frutos y sus flores, comparte tu experiencia y tus productos con otras personas, celebra tus logros y aprende de tus errores. Recuerda que la jardinoterapia es una actividad que te aporta salud, placer y felicidad. Como has visto, la jardinoterapia es una actividad que nos pone en contacto con la naturaleza, mediante la siembra, el cultivo y el cuidado de plantas. Tiene muchos beneficios para nuestra salud física, mental y emocional, y se puede practicar de diferentes formas, según el espacio, el tiempo y los recursos disponibles. Espero que te haya gustado este video y que te haya servido de ayuda. Si tienes alguna duda, sugerencia o experiencia que quieras compartir, déjame un comentario. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Nos vemos en el próximo video.